Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Una nueva transmisión a puro corazón. Por acá Fabri. Mica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contentos de volver a compartir una vez más este espacio sagrado para nosotros y con una nueva entrega que es la rendición al femenino. Por mi parte estoy como muy emocionado como masculino de poder conversar este tema abiertamente y siento que va a ser muy nutritivo para todos los hombres que se sumen, que vean este vivo más adelante o ahora junto a nosotros. Y quédense porque vamos a estar hablando de la rendición al femenino, que es el camino que para nosotros y sobre todo para mí por experiencia me llevó a encontrarme nuevamente con mi alma, con mi bienestar, con la abundancia en mi vida. Así que bueno, se viene grande la conversación y mucho para compartirle realmente. Hermoso. Mm, Siento que la rendición al femenino es el proceso que vamos haciendo todos los seres humanos a la intuición, a esa alabanza, a esa devoción a nuestra propia intuición. Y es empezar a reconectarnos con ese pulso del alma, que es el pulso del corazón cristalino, que cada vez se hace más tangible para nosotros porque se traduce como en el sistema nervioso cada vez un poco más. Y somos conscientes a través de la respiración, a través de la presencia, cómo ese femenino interior está pulsando por su evolución, su expansión y su reconocimiento propio. Estamos como en ese proceso, como todos los seres humanos, reconectándonos con ese pulso magnético interior y reconociendo que somos parte de la divinidad. así es, seguro. Y esto se da, claro, para todos los humanos. No es solo el masculino que tiene que hacer esta rendición al femenino, sino cada ser encontrarse nuevamente con, muy bien nombrabas, su propia intuición, con su propia voz interna, con su propia voz del alma, ¿verdad? Con ese pulso del corazón que nos guía y que nos muestra el camino para volver a casa, le digo yo, como volver a encontrarte contigo mismo en ese lugar sagrado, en ese lugar seguro, contenido, que nos trae todo este femenino que es tan sagrado y poder honrar al femenino desde este lado, desde el masculino, poder honrar, tener la posibilidad de poder honrar a cada mujer, a cada hermana, a cada amiga y a la madre tierra, que es la representación del femenino, de la madre interna. Eva, ¿cómo estás? Buenas Hola, buenas noches. noches. Bueno, ahí nos vamos sumando, pero nosotros ya comenzamos, porque nosotros venimos a hacer esta entrega, venimos súper con confianza, ¿verdad? Con la confianza interna de que este mensaje va a llegar a las personas que tengan que llegar, que este mensaje va a tocar los corazones de las personas que necesitan escucharlo. Así que esta transmisión de A Puro Corazón es justamente eso, es hablar desde el corazón sin pretensión alguna, simplemente entregando, simplemente hablando desde nuestra verdad, desde lo que podemos compartir el día de hoy, gracias a nuestra experiencia, gracias a nuestro conocimiento y gracias a lo que también nos permitimos recibir, que es justamente también este femenino, ¿no? La energía de recibir, la apertura a recibir, eso es el femenino. Y, y cuando hablamos de este tema, del recibir, ¿cuánto nos cuesta a nosotros los muchachos entregarnos a recibir? ¿Cuántas veces me he visto en ese lugar de no dar el paso a, a poder recibir la medicina de alguien más, a poder entregar mi cuerpo a una sanación, a un espacio que sea nutritivo, ¿verdad? Pero que ¿por qué nos cuesta? Porque requiere mostrarnos vulnerables, requiere mostrar esa apertura de nuestro corazón y justamente esta rendición
de decir, no puedo con todo, no puedo con todo yo solo. Entonces es ahí donde comenzamos lentamente a rendirnos, cada vez más aperturados a recibir medicinas. Y esto lo podemos ver gracias al ejemplo que nos han brindado el femenino mismo, comenzando a abrir círculo de mujeres, comenzando a abrir estos nuevos espacios donde se comparte la palabra, donde se comparte algún ritual, alguna medicina, ya sea una planta sagrada o simplemente el agua, un elemental, ¿verdad? Entonces, cualquier medicina que nos permitamos nosotros recibir va a ser va a ser un paso más de rendición que damos a ese femenino interior. Va a ser ese paso que logramos avanzar hacia adentro nuestro, para poder encontrar nuevamente ese ser auténtico que somos, ese ser que venimos a expresar a través de este cuerpo físico, que en mi caso se expresa en un masculino, pero que está ahí ese femenino latente en mí. Porque cada vez me voy rindiendo más a ese femenino, cada vez me voy rindiendo más a mi corazón, y es el corazón el que me guía. Es la intuición también, como lo hemos mencionado, que es ese femenino la que me va guiando y dando la dirección, que luego aplica mi masculino. Entonces, cuando mi femenino, mi corazón, mi intuición comienza a brindarme esa información y yo me permito escuchar, ahí aplico mi energía masculina de foco, de dirección, de fuerza, que me va a permitir crear proyectos desde el alma. Entonces, cada vez que nos vamos rindiendo a ese femenino interior, vamos abriendo más y más lugar y vamos direccionando cada vez mejor nuestra energía masculina en coherencia con lo que dicta nuestro corazón, para así poder estar alineados a lo que nuestra alma vino a desarrollar en esta vida. Así que eso vamos a ir compartiendo un poquito más de qué significa para mí y para Mika la rendición al femenino, y cómo ves vos, amor, desde tu lugar, desde tu cuerpo femenino, cómo se siente esta rendición, ¿verdad? Hermoso lo que compartiste. Siento que la rendición primero empieza como en un soltar todo lo que creemos o creíamos de nosotros mismos, hacer ese proceso como de vaciamiento de alguna manera, de vaciar la vasija de información, de creencias, de estereotipos, de paradigmas que hemos sostenido durante tanto tiempo como humanos. Y empezar ese proceso de vaciamiento es lo que nos permite justamente recibir lo nuevo. Porque si estamos llenos, no podemos recibir nada nuevo. Entonces el proceso siempre es como una rendición a lo que creo o creía de cómo eran las cosas. Y empezar ese proceso de vaciamiento nos permite que conectemos con lo nuevo que está disponible para nosotros. Y ese proceso es como encontrarnos en nuestro lugar, siendo cada vez más presentes, pero sobre todo habitar el lugar y el espacio que nos corresponde en el tejido. Cuando empezamos a habitar el lugar que nos corresponde en el tejido, es como que nos podemos aperturar a recibir. Cuando nos reconocemos como parte principal y fundamental del tejido, que todos somos esa parte, esa pieza del puzzle, es como ese autorreconocimiento nos posiciona y nos activa en la red. Y esa activación en la red nos permite recibir también la nutrición del colectivo y desacoplarnos de alguna manera de la red y del paradigma anterior, y empezar a acoplarnos a las nuevas creaciones, a las nuevas concepciones de la realidad,
a este nuevo humano luz que va despertando, y es empezar a conectar con esa red sutil, con esa red magnética, pero primero la tenemos que activar dentro de nosotras y de nosotros mismos. Y es ese proceso de activación interior de nodos de luz que somos como seres humanos, reconocer nuestra divinidad interior, nuestra intuición, nuestra capacidad de contemplar la creación y de gestar en nosotras mismas y nosotros mismos todo lo que la vida nos trae y nos presenta. Y cuando empezamos a integrar, a recibir, porque todo el tiempo estamos recibiendo, ¿sí? Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos del ambiente, todo el tiempo estamos haciendo trabajar ese femenino interior de alguna manera. Y cómo nosotros procesamos ese femenino interior, ahí está como la parte activa de ese reconocimiento de que somos esos nodos de luz que son activos. No es un femenino pasivo, sino que es un femenino activo, que se reconoce, que hace procesos de insight interior, que se revisa, que reprograma, se reconfigura en su propia matriz, y en esa capacidad de reprogramarse, de reconfigurarse a una misma, a uno mismo, es la posibilidad de crearnos, de parirnos de una forma nueva y exhalar a la realidad, al exterior, nuestro potencial. Y ese potencial tiene que ver con ese masculino que se pone en la práctica y en la acción, la esencia, pone en la puesta a la luz la esencia interior. Y ese femenino es la pieza que se reconoció en el puzzle y ahora está activa como un nodo de luz que brilla, conectado a su intuición y activando su propia divinidad, y ahora expandiéndose al mundo no desde una reacción, sino desde una intención consciente, direccionada, con un foco, con una creación que se vuelve cada vez más inmaculada, donde hay un orden divino, y estamos entregadas en rendición a ese orden. Porque cuando el masculino acciona, pero no hay una escucha interior, ahí es como un desbalance, no hay un equilibrio entre el polo femenino y el polo masculino. Para que haya un equilibrio, se necesita primero recibir a través del femenino, escucharse, discernir a través de la propia intuición, y cuando estamos en ese proceso de discernimiento de lo que estamos recibiendo, es que lo podemos gestar, lo podemos procesar, lo podemos digerir esa nutrición que recibimos de diferentes formas a través de la visión, de lo auditivo, de una palabra, de lo que sea, ¿sí? Estamos recibiendo todo el tiempo cosas, y lo que recibimos, cuando lo podemos procesar en nuestro interior y lo entregamos desde ese corazón que se escucha, que discierne a través del propio bagaje, a través de la propia experiencia, de la propia sabiduría del alma, y a través de esa intuición me puedo expresar al mundo de una forma más auténtica, que la autenticidad es una frecuencia súper elevada. Cuando somos capaces de no replicar, imitar como máquinas, sino simplemente conectar con nuestra propia sabiduría y empezar a replicar esa sabiduría del alma. Y conectando con esa sabiduría del alma me puedo reenchufar, reconectar con la propia divinidad, con el yo superior, y trasladar como toda esa sabiduría, irla anclando en el cuerpo. Que el cuerpo es esa vasija justamente que está recibiendo la información de la divinidad y que está dentro de nosotros, no es afuera, es interno, son distintas capas, solo que son más sutiles de este cuerpo físico y que están ahí entrelazadas, conectadas, ensambladas con el cuerpo físico, esperando que las reconectemos y activemos ese cuerpo, ese avatar luz, esa divinidad, esa humanidad solar que estamos siendo cada vez más, y empezar a expresar nuestra esencia, nuestro masculino, desde esa conexión que se va generando dentro nuestro. Wow, fantástico, amor. Y se me venía como esto que somos nodos, ¿verdad? Cada vez que nos identificamos como parte de una gran red magnética, que es esa misma red que está creada por la Madre Tierra, ¿verdad? Esa madre de todos, como
cuando aplicamos la rendición, cuando tomamos conciencia de que cada ser humano nace desde un útero, que cada ser humano tiene un útero incorporado porque viene de esa energía, nos damos cuenta de que pertenecemos a esa red magnética y comenzamos a hacer esta reciprocidad con la red magnética que somos y a la que pertenecemos. Entonces es muy importante honrar a la Madre Tierra en primera instancia como a ese femenino creador que sin ella, digamos, no tendríamos vida, básicamente. Entonces, esa madre que nos provee de alimento, que nos provee de belleza, de naturaleza, que nos provee con todo lo que realmente necesitamos, es ahí la rendición a la cual tenemos que apuntar. Es a volver a conectar con esos elementales, con la madre tierra y volver a rendirnos hacia ella y a nuestros cuerpos, que como bien decía son vasijas y se me viene como la energía femenina expresada en los elementales como el agua y como la tierra, que son de lo que está conformado nuestro cuerpo, y como esa energía masculina que es nuestro fuego interior y nuestro aire que viaja a través de nuestra respiración y que permite ordenar nuestras aguas internas a través de la respiración. Entonces, en ese equilibrio de los elementales, de las energías, encontramos nosotros nuestra propia autenticidad, como decías muy bien, y nuestra propia expresión del ser. Y podemos, comenzamos a nutrir a esta red magnética y la red magnética nos nutre a nosotros con abundancia, porque es eso lo que nos trae esta madre tierra, abundancia, bienestar, paz, riqueza. Entonces cuando comenzamos a rendirnos a ese femenino, comenzamos a integrar estos nuevos estados. Esta rendición. Y te dejo porque tenés la palabra ahí en la boca. Sí, que la rendición me viene como que a recordar, sobre todo recordar que somos la madre tierra. O sea, nuestro cuerpo está compuesto de todos los elementos de la madre tierra. Nosotros somos fractales de la madre tierra. Entonces, si recordamos que somos parte de la madre tierra, la verdadera rendición es como primero al cuerpo. Me viene como esa rendición al cuerpo, a los elementos que nos componen, y cuando nos rendimos al cuerpo y sabemos que somos seres finitos, nos podemos volver humildes, porque recordamos la infinitud de la vida, que tiene sus ciclos, que la vida se transforma, que no acaba, que cambia de estados, es verdad, los elementos se van transmutando, pero la rendición a la propia muerte y resurrección y la humildad interior es lo que nos vuelve humanos, nos vuelve parte de la tierra y nos recuerda que más allá de lo que estamos siendo en este momento, después volvemos a ser como este cuerpo, lo volvemos a entregar como a la tierra, porque somos parte de la tierra, porque no estamos divididos de la misma y somos parte de esa unidad, somos expresiones de esa unidad. Y cuando nos conectamos con esta expresión que es el cuerpo, nos podemos rendir a su finitud, y cuando nos rendimos a su finitud y nos dejamos sostener por algo más grande que nosotros mismos, ahí estamos rindiéndonos a la divinidad, recordando que nuestras fuerzas como humanos son increíbles porque somos parte de la divinidad y que somos dioses y diosas creadoras en la tierra, pero que además hay una fuerza más grande que nos contiene, que es esa rejilla magnética de la que hablabas, y que además nuestras propias aguas están haciendo esa transmutación interior, que eso es algo también que me venía cuando hablabas, que tiene que ver con este proceso de transmutar de las aguas, de las emociones, de la tierra, que son como más densificadas, que tienen otras cargas, otras densidades, a conectar con el verdadero sentir, porque la emoción está configurada por pensamientos, memorias, hay un montón de entramado que tiene que ver con la red neuronal, con la mente,
que tiene que ver cómo interpretamos los hechos, cómo pensamos sobre lo que existe, cómo pensamos sobre lo que somos y lo que son todas las cosas existentes en la Tierra. Y cuando podemos empezar a resignificar todo eso que nuestro cuerpo emocional ha ido como cargando y de alguna forma solidificando, endureciendo en nuestros cuerpos, cuando empezamos a conectar con esa información, empezamos a hacer este proceso desentramado de estos relatos que se sostienen a través del cuerpo, y cuando empezamos a desarticular eso es como que abrimos el corazón, nos rendimos a que hay cosas que no vamos a saber y no sabremos nunca, porque no tienen que ver con un saber, tiene que ver con un sentir. Y cuando nos conectamos con ese sentir, con esa intuición del femenino interior, nos conectamos con nuestra propia divinidad y con la divinidad que nos sostiene, con ese contenedor magnético que está en todos los seres humanos y que también está en la Tierra, que es la frecuencia de la que somos fractales, como una especie encarnada en esta Tierra, que está haciendo su labor, su proceso evolutivo y que está aprendiendo, creciendo, desarrollándose en este ambiente terrenal, en este espacio, como una raza más de las tantas que existen en el universo. Y cuando reconocemos primero que somos humanos, que somos esta raza y nos recordamos que somos carne, me parece como muy importante eso, como la rendición a que somos carne, que somos finitos, que hay ciclos, que somos parte de los ciclos de la Tierra, y cuando nos recordamos que somos parte de esos ciclos y que nuestros cuerpos también tienen ciclos, nacemos, somos bebés, pasamos por la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez, hay un proceso de transmutación constante de estos elementos en nuestro cuerpo. Y cómo las aguas se van transmutando, pero también cómo nuestras redes neuronales se van transformando. Ese proceso que se habla madurativo tiene que ver con el desarrollo del hemisferio frontal. Cuando el hemisferio frontal se desarrolla, esas actitudes que son más impulsivas se van puliendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también es un receptáculo, y como receptáculo se tiene que preparar para recibir la frecuencia de la divinidad y encarnar cada vez más esa frecuencia divina en el cuerpo, requiere un proceso de desarrollo. Entonces, como seres humanos, en ese proceso evolutivo, en el propio desarrollo de la vida, de esta encarnación, nos estamos preparando a nuestros cuerpos para vaciarse de toda esa programación que veníamos sosteniendo en otras vidas, del linaje y ancestros y demás. Y cuando empezamos a hacer ese proceso de vaciamiento, nos volvemos una vasija, un vacío fértil para recibir lo nuevo. Y ese vacío fértil lo que nos permite es conectarnos desde un lugar más puro, cristalino, volvernos más transparentes, donde podemos recibir los códigos que ya están ahí, esperando a que nuestras vasijas, nuestros cuerpos, este receptáculo de la divinidad, este cáliz, esta copa, se prepare para recibir el amor de Dios. Y el amor de Dios como frecuencia masculina también, porque la vasija se prepara para recibir la electricidad que tiene que ver con esta penetración de la frecuencia de la divinidad en nosotros. Y recordar que el amor de Dios es masculino y femenino también, y que tiene esos dos componentes, esas dos energías, ese yin y yang famoso. Entonces es cuando el cuerpo, el receptáculo, se activa, se conecta y se vacía, puede recibir lo nuevo, se rinde a que hay algo más grande que sí mismo, y aparece ahí esa rendición, ese soltar las estrategias, las armaduras, las resistencias, la creencia de que sabemos algo, para finalmente decir, no sé nada, me rindo, me entrego completamente, no sé cuál es la mejor opción, no sé por dónde ir, no sé qué camino tomar. La rendición es, no sé nada, solo sé que no sé nada, me rindo a este cuerpo, a lo que está sucediendo en cada momento, y me entrego verdaderamente a que hay una posibilidad
mayor a la que este personaje y personalidad inferior tiene preparado para mí, como un proyecto, por ejemplo, que yo preparo desde mi avatar. No me rindo a que hay algo más grande que sabe más que yo qué es lo que es para mi mayor bien y qué es lo que me conviene realmente para mi evolución. Y en ese acto cotidiano de rendirse a esa divinidad interior, me puedo reconocer que hay una sabiduría mayor que está disponible siempre para mí, y como soy parte de esa sabiduría, cuando me rindo, hay un montón de manos que me sostienen y que son manos espirituales, pero también humanas. Y esas manos humanas también son una expresión de la divinidad. Cuando me dejo sostener, cuando me dejo ayudar, cuando me permito recibir de lo externo, de las personas que también son una expresión de la divinidad, me estoy abriendo también al amor de Dios, porque no pensemos que solamente nos abrimos al amor de Dios cuando nos rendimos a nuestra sabiduría interior. También nos rendimos al amor de Dios, porque ahí nos estamos rindiendo a la sabiduría interior, al femenino. Ahora, también parte de la rendición es rendirse a ese femenino y después también rendirse al masculino. ¿Y cuando me rindo al masculino? Cuando ese femenino suelta y dice, me abro a la mejor posibilidad, a la mayor posibilidad que se presente en este momento, que sea para mi mejor bien, para que todo esté alineado con el plan de mi alma, porque entiendo que como personaje no sé nada, como ego, como yo inferior, y entonces lo que hago es me permito recibir de las expresiones divinas del ambiente, de la tierra, la asistencia. Asistencia no solo espiritual, sino humana. Y ahí me conecto con la red, me conecto con otras mujeres, me conecto con otros hombres, me conecto con otras personas que están en la misma frecuencia y activando esta misma rejilla, estos mismos códigos magnéticos que tienen que ver con esta humanidad crística, con esa masa crística que estamos activando entre todos cuando nos empezamos a reconocer como ese yo crístico. Me quedé como en esta última parte, cuando nos abrimos a recibir, ¿verdad? Esas bendiciones que tienen preparado para nosotros el gran creador, y cuando aparecen, ¿no?, en nuestra vida, y cuánto nos cuesta, digamos, dar ese paso y tomarlas. Como en esa gratitud de lo que se presenta, finalmente accionar, porque tal vez uno se rinde, ¿no? Y pide esa asistencia, y cuando la asistencia llega, qué difícil se nos hace como dar ese paso, ¿no? Y tomar lo que es para nosotros. Entonces ahí también hablamos de esta rendición, hablamos de este abrirnos a recibir esa ayuda, pero también cuando se presenta tomarla, como con ese masculino ya consciente de qué es lo que estoy esperando para mí, de qué es lo mejor para mí, y cuando se presenta poder dar ese paso inicial y tomar esa ayuda con total gratitud. Eso me quedé ahí como sintiendo, pero también quería volver un poco a cosas muy importantes que también me resonaban. Y en mi camino chamánico, por ejemplo, la serpiente representa la medicina de la mujer, la medicina de la femenina, por su fluidez, pero también por estas etapas de transmutación que vive la serpiente. Esto de la muerte y el renacimiento. Y cuando nos entregamos, nos rendimos a nuestro corazón, nos estamos rindiendo a morir y a renacer las veces que sea necesaria, para que podamos hacer lugar a eso nuevo. Entonces es dar cada vez un paso más a esa rendición de muerte y de transformación y de renacimiento que viene a vivir y a experimentar nuestra alma. Y abrirse a recibir es también abrirse al dolor, es abrirse a la vulnerabilidad. Entonces ahí está la muerte verdadera. Ahí es cuando logro profundizar y mostrarme vulnerable y sentir realmente esos sentimientos profundos que yacen dentro nuestro, se produce el renacimiento.
se produce ese renacimiento. Y también ser conscientes de los ciclos naturales de la madre tierra, porque rendirse al femenino es rendirse a lo cíclico, a que no todo va a suceder de un día para el otro. Desde el lado masculino solemos actuar mucho, ¿no? Desde una forma lineal, desde una acción lineal y repetitiva. Cuando nos rendimos a ese femenino, nos estamos rindiendo a lo cíclico, a los tiempos naturales que conlleva, a la no exigencia, sino a sembrar con paciencia y con respeto de mi cuerpo y de mi templo a los tiempos que lleve cada proceso. Y lograr rendirme a ese femenino es lograr rendirme a esos tiempos internos. Porque si nos entregamos a esta forma lineal masculina de la mente, nos vamos a enroscar en un ciclo de exigencia y autoexigencia que nos va a terminar desgastando, sin conseguir realmente nada. Entonces, cuando nos rendimos, nos estamos rindiendo también a estos ciclos naturales de la Tierra. Y es volver a integrarnos a esos elementos, a esos tiempos divinos que nos trae la Tierra y el universo y el Sol, y cada vez vamos a ir profundizando más y sintonizando más y alineándonos más a esos tiempos que se están dando, y cuando logramos alinearnos a esos tiempos, logramos sentir esos estados de plenitud y de armonía, porque estamos alineados con los tiempos divinos. No estamos corriendo para conseguir nada, simplemente estamos dando los pasos que nos van a permitir conseguir lo que tenga que ser conseguido, o ese renacimiento o esa gratitud es nuestra guía, es nuestra luz, nuestro faro de luz, hacia dónde nos vamos a sentir cuidados todo el tiempo, dónde vamos a sentirnos como en esa panza, ¿verdad? Como en ese útero nuevamente. Nos vamos a sentir cómodos, cálidos en los procesos de la vida. Realmente nos vamos a volver a sentir como en el útero de nuestra madre, caminando sobre la tierra. Porque nos estamos rindiendo a nuestra madre nuevamente. Y rendirnos a nuestra madre también significa rendirnos a todas las expresiones femeninas en la tierra. Rendirnos a nuestra madre interna también se va a ver expresado en la rendición hacia nuestra madre, hacia nuestras parejas, hacia nuestras hermanas y hacia todas las mujeres que se van a ir presentando en nuestra vida. Y lo vamos a hacer rindiéndonos con mucho respeto, con mucho honor y honrar a esos templos femeninos que son portadores de vida, ni más ni menos. Entonces, cuando realmente damos ese clic, yo siento que se van a acabar los femicidios, por ejemplo, se van a acabar toda la violencia que hay en la tierra, porque estamos reconociendo nuevamente de dónde venimos, y estamos reconociendo a esa hermana, a esa madre, y realmente se va a acabar la violencia dentro nuestro. Porque vamos a estar conectando nuevamente con nuestro corazón, y nuestro corazón ama. No tiene más que amor nuestro corazón. Allí no nos vamos a encontrar con el rencor, con la ira, con la violencia. No. Vamos a encontrar paz, compasión, perdón, amor, unión. Es lo que vamos a encontrar cuando nos rendimos realmente al femenino. Entonces, cuando nos rendamos a ese femenino, las guerras van a terminar. Se van a acabar los conflictos y vamos a poder vivir en común unión realmente, respetándonos el uno al otro, viéndonos como hermanos y como hermanas. Porque como bien dijiste, cuando damos esa rendición al femenino, luego damos a la rendición al masculino. Porque es puro amor lo que tenemos y lo que estamos expresando, lo que estamos emanando. Pero primero es aquí adentro. Es esa rendición interna que nos va a llevar a ese autocuidado y a volver a escucharnos
a esa rendición con nuestra madre interna, con nuestras aguas, con nuestro útero, la que nos va a permitir rendirnos hacia afuera. Realmente ese es el camino. Y cuando logramos sintonizarnos en esa frecuencia, comenzamos a co-crear con un magnético. Podemos co-crear juntos realmente en una unión sagrada, como en este caso lo estamos haciendo, y allí todo es magia, porque empezamos a experimentar cosas nuevas, empezamos a manifestar, a magnetizar realmente la vida de nuestros sueños, alineadas con nuestro ser, alineadas con nuestro corazón y alineadas para el bienestar de la humanidad, al bienestar de todas las personas que nos rodean. Y lo podemos hacer juntos realmente. En principio en una pareja sagrada y luego en comunidad con todos los seres que te rodeen. Pero siempre es el comienzo con uno mismo. También siento como importante, escuchándote, como en el lado de la mujer, ¿no? Como esto de también la mujer se tiene que rendir al femenino, porque por eso las mujeres hoy en día están como masculinizadas, ¿verdad? Eso, lo dijiste vos. Por eso las mujeres están como en ese estado combativo, de lucha, de búsqueda de ser como el hombre, de tener los ritmos que un hombre puede llegar a tener, que sí tenemos potencial ambos sexos de generar un montón de cosas, lo que queramos, porque somos creadores, pero nuestros sistemas realmente funcionan completamente diferente. Somos cuerpos totalmente diferentes, somos parte, digamos, de la misma humanidad, pero realmente nuestros sistemas funcionan diferente, nuestras hormonas funcionan diferente. Hay una parte cíclica, la mujer es la fractal directa de la madre tierra. Entonces es como esa portadora, ese portal de vida, que también lo es el hombre, pero funciona diferente. Es otro sistema, funciona diferente su matriz, no es el mismo sistema. Y cuando entendemos que funcionamos diferente, porque realmente nuestros cuerpos son tecnologías diferentes, son diseños diferentes, podemos amigarnos con esa diferencia y entender que no se trata de combatir, de una lucha de géneros, quién es mejor o peor, que no se trata de esto. Y tampoco se trata del género, de la construcción social, de qué es ser un hombre, de qué es ser una mujer. No se trata de nada de esto, del dogma, de la creación humana, de la construcción de lo que es ser una mujer, de lo que es ser femenina, de lo que es ser un hombre, de lo que es ser masculino. No. Se trata de reconocer que las dos energías habitan en nuestro cuerpo, que ambos tenemos capacidad de recibir y de entregar amor y vida de distintas maneras. Y trabajando en conjunto nace un ser, trabajando en conjunto se crean proyectos, trabajando en conjunto las energías internas y externas pueden expandir más luz, pueden expandir más verdad, más transparencia y crear proyectos sostenibles también. Cuando hay un equilibrio interior es que se puede sostener una armonía exterior también. Pero estamos en ese proceso como humanos, haciendo ese caminito a Roma, al amor, que tiene que ver con reconocer también lo que no está vibrando en esa frecuencia. Cuando podemos reconocer que existen resistencias, que existen como esas capas de cebollas, como esa armadura que todavía estamos como quitando poco a poco, desmantelando, son esos velos, el velo de la separación que nos hace creer que estamos separados los unos de los otros. Y cuando entendemos que como unicidad, como seres únicos, también estamos conectados a todos los demás, porque estamos activos en esa red colectiva, y si estás aquí seguramente lo estás, y tiene que ver con reconocer mi emanación a la red y entender que cuando yo puedo
hacerme cargo de mi emanación y reconocerme como parte de esa red, entiendo que estoy siendo parte de la unidad y que la separación es justamente la ilusión. Y que también esta dualidad, esta polaridad que se expresa en la Tierra del hombre y la mujer también es una ilusión, porque tiene que ver con recordar que lo externo, el masculino externo me está recordando mi propio masculino, que el femenino externo me está recordando siempre mi propio femenino, y que tiene que ver con el recordarnos que podemos crear espacios seguros primero dentro de nuestro, ese autocuidado que traías, que fue exactamente lo que me venía, o sea que fue increíble. Esto del autocuidado, el femenino interno, crear ese espacio seguro interno, tiene que ver con reconocernos, cuidarnos, nutrirnos, escucharnos, respetar nuestros tiempos, saber decir que no, saber decir que sí. Eso es parte del respeto a uno mismo. Y cuando logramos hacer ese proceso de conocernos, de saber cómo funcionamos y aprender a fluir con los ciclos internos para luego no vernos absorbidos por el mundo y el caos que se genera cuando nos inmiscuimos como en los ritmos que se proponen de la velocidad actual. Entonces, cuando nos empezamos a escuchar, podemos respetarnos y podemos respetar al otro. Y siempre empieza por uno mismo. Y cuando reconocemos nuestro propio femenino, podemos reconocer el femenino en el otro. Y también eso no significa que rendirse al femenino es como, bueno, le permito todo al femenino. No, me rindo al femenino interno mío y el femenino externo lo honro porque es parte de ese femenino interior. Y porque me honro a mí, puedo honrar al otro, simplemente es más simple de lo que pensamos. Me honro a mí, puedo honrar al otro, quien sea, hombre o mujer que esté frente de mí. Porque somos humanos y merecemos respetos y todos tenemos ese fractal de la madre divina dentro de nosotros. Ahora, cuando yo puedo reconocer al otro, primero me estoy reconociendo a mí mismo, significa. Entonces, si me reconozco a mí, puedo saber cuáles son mis límites, hasta dónde llego yo, hasta dónde llega el otro. Y respetar y honrar al otro no significa aceptarle todo al otro. Significa reconocer cuál es mi espacio, cuál es ese espacio seguro que he creado internamente y custodiarlo. Ser nosotros mismos, que nos maternemos, nos paternemos a través del amor del Dios, de la diosa que habita dentro de nosotras y nosotros mismos. Y cuando reconocemos eso, podemos co-crear con un otro y podemos abrazar el amor que el otro nos entrega. Antes de eso no, es imposible, porque no estoy reconociendo mi propia capacidad de maternarme, no estoy reconociendo mi propia capacidad de paternarme y no estoy reconociendo mi energía. O sea, cómo están mis energías, cómo está mi energía femenina y mi energía masculina. Entonces no puedo ver nada afuera. Y está bien, es parte del proceso ahora. Cuando reconozco eso, empiezo ese proceso y ahí sí puedo empezar a reconocer a los iguales, a quienes están vibrando en la misma frecuencia y a esos femeninos que quiero alentar y a esos masculinos que quiero alentar también. Porque con mi atención y con mi energía también estoy alentando determinadas distorsiones o armonías de la melodía colectiva. Entonces, ¿a qué femeninos estoy eligiendo honrar, pero como alimentar la distorsión, por ejemplo, ¿no? Puedo honrar y no alimentar la distorsión. Yo te honro, pero no te sigo. Yo te honro, pero no estoy en tu misma resonancia. Yo te honro, pero no es lo que quiero activar y alimentar en mi matriz, en mi frecuencia. Entonces, es muy hermoso eso también, porque eso no significa que me separo del otro. Significa que me defino en mi luz y elijo qué quiero en mi vida y qué no quiero en mi vida. Y eso te vuelve creadora, creador de tu realidad. Elegir de las personas que te querés rodear, con las personas que querés expandir tu luz y rodearte de las personas que te valoren y te respetan. En definitiva es eso. Y que están afín a lo que tu alma pulsa. No alimentando aquellas cosas que no están afines a ti. Y podés honrar, podés respetar, pero sabiendo que somos parte del colectivo, pero no eligiendo habitar y alimentar esos espacios.
Y eso también es muy importante. Muy importante. Porque definirnos en la luz interna también nos vuelve cuidadosos no solamente con nuestra energía interior, custodiando esta energía interior, sino también de nuestra emanación, hacia dónde llevamos nuestra energía y a quién le estamos entregando justamente nuestra energía. Y es muy importante en el proceso de la soberanía interior. Cuando nos volvemos soberanos de nuestra energía, elegimos qué espacios empezar a habitar, qué espacios dejar de habitar, con quién me comparto, con quién no me comparto, y como en un vínculo de pareja uno elige a través de las elecciones que hayamos hecho allá arriba, uno elige conectar con otra alma, también en el día a día estamos conectando y eligiendo nutrir personas y espacios determinados. En el cotidiano, en lo que sea, siempre estamos nutriendo algo, siempre estamos intercambiando energías. Entonces, ¿cómo y desde qué lugar intercambio mi energía y qué límites sé poner a mi energía? También me vuelve una matriz más pulcra, una matriz más cristalina, que no significa que esté el corazón abierto, lo voy a permitir todo. Claro. Cuando mi corazón está abierto, sí, puedo sentir, sí, pero hay un respeto que está entre medio de todo ese sentir siempre. Entonces yo puedo sentir el campo del otro, porque hay muchas personas seguramente que nos escuchan que son muy sensitivas, que pueden sentir las frecuencias, que pueden sentir energías, que pueden sentir el estado de ánimo, pueden sentir, bueno, hermoso, bueno, pero ¿hasta dónde dejo que esto me permee y no? O sea, ¿hasta dónde me pongo el límite a mí para no permitir que lo exterior me invada mi propio campo? Y es muy importante para el femenino esto, reconocer, me rindo sí a la divinidad, me rindo sí a la ayuda, pero también elijo de qué lugares y de qué espacios voy a aceptar ayuda también. Porque cuando estoy aceptando un intercambio energético, también tengo que ser consciente que estoy aceptando también una dinámica energética. Entonces, reconocer desde qué lugar, si lo estoy recibiendo de otra persona que lo está entregando desinteresadamente y con amor, o lo estoy recibiendo de un lugar que hay otra dinámica de manipulación o lo que sea, que eso es alimentar más distorsión. Entonces es muy importante también discernir desde dónde estoy recibiendo y qué aprendizaje me trae ese recibir. Y si en este momento me corresponde recibir o me corresponde entregar. Y cuando hacemos ese balance es que nuestros polos se equilibran y empezamos en esa balanza interna generando como un balance entre el dar y el recibir. Porque ese balance es lo que nos mantiene en un equilibrio interno. Porque el dar y recibir justamente tiene relación con ese femenino y ese masculino interior. Y siento por ahí pasarte la palabra. Fantástico, sí, se me venía mucho la palabra cuidado, cuidado interior y es esta rendición al femenino, justamente ese cuidado propio que tenemos que tener de nuestra soberanía, de nuestra energía y ese cuidado de lo que estamos dando y también de lo que estamos recibiendo. Siempre honrando a cada persona, a cada ser, pero teniendo siempre especial atención cuando se abren este tipo de intercambios energéticos, porque justamente las personas que estamos en este camino espiritual, nos mantenemos ahí en ese margen de cuidado, de pulcritud, de impecabilidad, justamente para eso, para mantener nuestros canales limpios y puros y poder hacer estas entregas de corazón realmente y con total transparencia y verdad de lo que podemos transmitir. Y es justamente por ese cuidado interno que nos estamos dando. Y cuando ese cuidado interno se ve expresado también en el cuidado de la otra persona. Y acá también quería llegar a cómo nos rendimos a ese femenino en la materia, ¿no? Cómo nosotros los hombres logramos como rendirnos hacia ese femenino, y en este caso voy a hablar de mi compañera, de mi pareja, de mi mujer que está aquí al lado mío, y cómo logro rendirme, cómo logro expresar esa rendición a través de saber que si ese femenino se encuentra bien, se encuentra armoniosa, en paz, alegre,
yo sé que también esa frecuencia, ese magnetismo que está irradiando este femenino, va a traer esa nutrición a mi ser. Va a traer ese amor, me va a complementar y a completar a mi campo. Entonces cuando logro empatizar con mi femenino, cuando logro regalarme los espacios de descanso, por ejemplo, y cuando logro regalarme los espacios para compartir juntos también. Qué importante. Entonces ahí yo estoy reconociendo y rindiéndome a mi femenino y no dejándome llevar por mi energía masculina que predomina, porque elegí por algo encarnar en este cuerpo físico masculino, logro hacer una pausa y decir, no, rendición al femenino. Entonces, esa rendición al femenino es lo que me permite a mí empatizar con el femenino que tengo al lado. Y lograr empatizar con ese femenino me va a llevar a regalarme y a estar atenta a qué es lo que la energía femenina que estamos juntos co-creando necesita. La energía femenina necesita descansar. Voy a Entonces ahí voy a prestar atención y me voy a dar ese espacio de descanso. La energía femenina necesita magnetizar, estar activa con ese masculino, entonces voy a darle lugar a ese masculino para que el femenino esté magnetizando las oportunidades. Entonces es una escucha interna que se genera en mí primero, pero luego lo veo expresado en el campo de mi compañera, porque juntos estamos co-creando y juntos estamos entrelazando nuestras energías. Entonces qué importante, ¿no? Poder como masculino rendirme realmente al femenino, A la danza. a esa danza que se da. Y también voy a traer un ejemplo concreto, ¿no? Como el otro día estamos organizando una fiesta hermosa a la cual vamos a asistir de pronto, a una fiesta de 15 y como que Mika me trae una propuesta, ¿no? de conseguir un vehículo, porque nos era como súper importante conseguir un vehículo cuando yo realmente todavía no estaba en mi campo y desde mi pensamiento no era realmente como necesario en ese momento. Pero luego como que en primera instancia ese comentario me dije, ¿para qué? Es innecesario realmente, no es necesario. Y después dije, no, atenti, o sea, el femenino me está diciendo que necesito por comodidad, que necesito por ser más flexible y entregarme a las nuevas posibilidades. Entonces allí cuando me permití escuchar esa voz femenina Que y en este caso fue externa. que fue externa, pero logré como reconocerla y escucharla y transitarla y procesarla en mí y dije, atento, esto que está diciendo el femenino externo tiene mucho sentido. Va a ser mucho más cómodo para nosotros conseguir un vehículo para ir a la fiesta y volver a la hora que nosotros querramos, porque hoy en día ya no me quedo hasta las 6, 5 de la mañana, tal vez me dan ganas de volverme antes, entonces contar con esa facilidad. Justamente, entonces, accioné, sentí, dije, es cierto, y lo llevé adelante y lo conseguí, se concretó, ya el auto está disponible. Con esa facilidad que antes no existía en mi campo mental, en mi campo emocional, no estaba esa posibilidad. Pero cuando me abro a recibir, a rendirme al sentir del femenino, puedo procesarlo por mi femenino interno y saber si es lo correcto, es la acción correcta. Es muy importante eso, porque cuando nosotros estamos conectados, capaz que mi femenino es el que trae el mensaje, pero cuando está en una resonancia y realmente es algo que tiene que ver con lo que está sucediendo y es una posibilidad disponible, pasa por tu femenino y ahí se recibe como ese nuevo sí. Es como un sí, sí. O sea, y cuando surge algo en mi campo que quizás no está desde ese lugar, desde esa intuición, desde esa conexión espiritual, y no es por ahí,
enseguida el femenino de Y, Fabri que claro, lo recibe es como no es ahí. filtra. Filtra. Y lo mismo a la inversa. Y tiene que ver con aprender a escucharnos, porque si bien el femenino externo, que me muestra mi femenino interno, aparece como para serme de espejo cristalino, cuando estamos en armonía, en equilibrio y resonancia, también aparecen como esas cosas que están para ajustarse. Entonces, qué importante es siempre escucharse a uno mismo en ese proceso, porque además ayudas al otro. De esa forma realmente estás ayudando al otro. No cuando lo seguís alimentando lo que sí te trae porque sí. No. Cuando realmente te escuchás y decís, ¿esto es para mí o no es para mí? ¿Me corresponde o no me corresponde? ¿Me pertenece o no me pertenece? Cuando me escucho, ahí está ese conocerse a una misma, conocerse a uno mismo. Cuando me conozco, puedo recibir al otro y saber si lo que me está diciendo me corresponde o no me corresponde accionarlo o hacerlo, o me corresponde o no me corresponde esa percepción, si es realmente lo que yo estoy sintiendo. Porque también está eso, ¿no? Como la percepción del otro la recibo. A ver, ¿esto me pertenece? ¿Soy yo? ¿O el otro está proyectando sobre mí? Y eso es muy importante, esa autoconciencia. Y en nosotros pasa mucho de observar cosas que me llega el mensaje y efectivamente es, y como no. Y a la inversa también. Cosas que Fabri dice sí, es, y yo no es por acá. Y pasa a la inversa. Porque estamos en esa danza de femenino y masculino, pero a la vez en ese discernimiento interior. Y eso tiene que ver con conocerse a uno mismo. Porque no puedo conocer al otro si no me conozco a mí. Entonces, primero me tengo que conocer para saber cuáles son mis patitas flojas y cuáles son mis patitas fuertes de la mesa. Y cuando me reconozco en eso y el otro se reconoce en eso, ahí nos podemos comunicar, entablar una comunicación fluida, asertiva y armónica. Pero si no, estamos hablando desde las heridas. Entonces es muy importante que observes eso en tu vida. Con quiénes estás estableciendo dinámicas desde esa proyección, desde esa herida, desde esa niño herido, de otras dinámicas que tienen que ver con el linaje, tu ancestralidad, tus vidas pasadas, dinámicas, personajes que seguís sosteniendo, arquetipos, defensas. ¿Cuáles defensas has construido? Es muy importante eso que acabas de decir, porque las defensas que has construido para sostener tu yo son las que te impiden conectar con los demás. Hay muchas defensas que como seres humanos construimos para sobrevivir, que también nos hacen distar de los demás, de mantener una distancia. Y esas distancias que mantenemos, cuando no es por un límite de autocuidado, sino como para protegernos, por miedos, por inseguridades, cuando aparecen limitaciones, cuando aparece todo esto, tiene que ver con barreras defensivas que creamos para sobrevivir. ¿Y quién es el que quiere sobrevivir? Y el yo, el personaje. Ese es el que se coloca la armadura frente al otro. Entonces, aprender a recibirnos y después también aprender a recibir a los demás. Y cuando aprendemos a recibir a los demás, los recibimos sin juicio, los escuchamos sin querer responder inmediatamente. Escuchamos, recibimos, gestamos y después comunicamos. Y después vamos con nuestra energía hacia el otro. Pero primero tenemos que hacer esos procesos que nos cuesta tanto procesar, gestar. No es solo inhalar, recibo y suelto, recibo y suelto. Es recibo, integro y suelto. Como 9 meses de gestación. Recibo la semilla, la energía masculina, el amor de Dios, y después la gesto, la integro, se desarrolla dentro de mí, crece dentro de mí, germina dentro de mí, y después la entrego, cosecho, la parís a la vida, esa semilla. Y esa semilla que parís es una semilla que pasó por 9 meses de integración, de gestación. Y lo mismo sucede con todo en la vida. Cuando aprendemos a través de nuestro hemisferio frontal
a discernir, a no ser impulsivos, a no ser reactivos, a respirar, a integrar, para después responder. Para después responder. Responder desde dónde, desde un discernimiento, responder desde una autoescucha, responder desde un cuidado hacia mí misma y hacia el otro. Y en ese proceso es que podemos decir que somos seres humanos conscientes, si no, somos animales. Básicamente, somos animales. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, reconociendo que somos seres humanos cada vez más conscientes, que somos parte claramente del reino animal, somos mamíferos, pero tenemos esta capacidad de conciencia, regalo bendecido, que hemos desarrollado en nuestro interior y que muchas veces ha sido un arma de doble filo, porque hemos excedido la sobreintelectualidad de las cosas, intelectualizando toda la existencia, poniendo paradigmas a todo, construyendo arquetipos de la vida y paradigmas que nos limitan y coartan justamente la libertad, la expresión de tu ser más auténtico. Y eso es todo lo que hay que despojarse, esas capas que hay que soltar, y hay que dejar de defender ideologías. No estamos para defender ideologías, estamos para conectarnos con la vida que somos, para conectarnos con ese pulso magnético, para después expresar nuestro pulso eléctrico al mundo, que tiene que ver también la voz con ese pulso eléctrico, la expresión. Tu voz es única, tu registro es único, y ese registro, ¿dónde se gestó? En tu interior, sale de tu laringe, de tus cuerdas vocales, sale como una expresión de tu alma, de tu corazón. Es esa quinta dimensión, empieza acá en la garganta. Es el quinto centro energético, justamente. Esa quinta dimensión, esa voz auténtica, esa expresión única, tu código único, es tu melodía, es tu voz. Tu vibración. Tu vibración. Exactamente, tu vibración. ¿Y por dónde pasa esa vibración primero? Por el corazón, por el pulso magnético, para después volverse eléctrico. El centro corazón, a través del magnetismo, recibe, integra todo lo que recibió desde raíz, sacro, plexo, integra en corazón y expresa su voz, expresa su divinidad. Se reconoce como parte de la divinidad en la expresión de su ser. Esa es la verdadera libertad. Y ese es el rezo que tenemos que elevar, esa es la palabra consciente que tenemos que expresar, ese rezo con humildad del corazón y no solo con la voluntad masculina, sino con humildad. Así que ese es el rezo que te vamos a poner el día de hoy y que estamos sembrando con esta rendición al femenino, que es la que nos va a traer esa conexión profunda con nuestro ser y volver a abrir nuestro corazón, volver a renacer, a florecer como esas flores divinas que somos en esta tierra. Vamos a hacer flores, rosas divinas, esplendorosas en la tierra, y así se nos va a ver, y así lo vamos a emanar, y así lo vamos a ver a nuestro alrededor, siendo esta rendición al femenino y volviendo a ese origen, a esa madre. Y bueno, hasta acá creo que no sé, es algo que quieras compartir, algo más. Nada, estoy muy contento de que hayan participado a las personas, Cristian, Eva y todas las personas que estuvieron ahí conectadas por un ratito. Esta es un poquito de lo que sentimos que es la rendición al femenino y este camino que nos lleva a volver a unirnos entre todos y sobre todo con nosotros mismos. Volver a unir todas esas partes en un solo lugar, en una sola pieza. Eso es muy importante porque, claro, justamente cuando dijiste flores, me venían las flores de la vida. O sea, somos como esas flores de la vida, somos parte de esa geometría y justamente esto último que decís tiene que ver con eso. Reunir todos nuestros fragmentos en esa flor de la vida que cada uno es y después recordarse como parte de esa flor de la vida, esa geometría que estamos haciendo como humanos, como nodos humanos activos y que tiene que ver con encender nuestra luz, con encender la voz de nuestra alma
y que se puede expresar de distintas maneras. Se puede expresar a través del arte, de la escritura, del canto, de la palabra. Hay distintas formas de expresar lo que somos y todo eso también es una expresión de nuestra garganta, de nuestra laringe, porque tiene que ver con la expresión de nuestro ser, con la comunicación de lo que somos. Y recordarnos como parte de esa flor de la vida nos permite ir dejando registro de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, en esa gran rejilla colectiva, que es esa flor de la vida que estamos creando entre todas y todos. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Nos encontramos el miércoles que viene con un nuevo tema para charlar, para compartir. Y bueno, eso. Gratitud, rendición al femenino, a todas las mujeres bendecidas, a todas las madres, a todos esos úteros, creadores de vida. Gracias, Madre Tierra, por permitirnos estar aquí presente, por toda tu abundancia. Gracias, Padre Cielo, por todo lo que nos regalás, por la sabiduría interna. Y los hombres. Eso, por todos los hombres también, bendecidos somos. Así que nada, nos encontramos el próximo miércoles. Un abrazo desde el corazón. Nos vemos. Chau, chau.